seguridad e innovación. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, 13 de marzo. El lunes pasado tuvimos un programa muy interesante, muchísima repercusión en las redes sociales. Habíamos hecho una pregunta al final del programa. ¿Cree usted que los restos que están en el Panteón de los Héroes corresponden al mariscal Francisco Solano López? 75-76% aproximadamente de las personas que llamaron, luego de las explicaciones, no creen, no acreditan que sean los restos del mariscal Francisco Solano López. Vamos a seguir haciendo este tipo de participación para interactuar y compartir con la audiencia. Entre paréntesis, hoy vamos a premiar con 5 libros a las personas que participaron de esa encuesta, que como ustedes saben comienza ahora, al final del programa, y permanece durante 24 horas. Este libro es Albino Harald, un varón meteórico, un libro del papá del ex senador Alfredo Luis Jaegli Volta, y Alfredo Luis Jaegli Caballero, nuestro Alfredo, lanza este libro, una nueva reedición mejorada, da gusto leer, realmente las letras son muy legibles, muy buena fotografía, muy mejorada la edición. 5 ejemplares vamos a obsequiar con nuestra productora entre las personas que llamaron en el programa anterior. Este jueves 16 de marzo a las 19 horas, en la residencia del ex senador Alfredo Luis Jaegli, sobre la calle Mariscal López, próximo al Club Centenario, se va a hacer la presentación de este libro. Así que los que quieran acceder pueden estar atentos. Hoy vamos a tener seguramente otra pregunta y vamos a seguir con este tipo de ofrendas, de ofertas para nuestros televidentes. Hoy vamos a compartir con el ministro del Interior, el doctor Federico González. Aprovecho para obsequiarle este libro, ministro. Muchas gracias, presidente. Muy amable. Lo voy a leer. Gracias, presidente. Es un obsequio del senador Alfredo Jaegli para el ministro Federico González. El ministro Federico González es una persona que, como ustedes saben, es de público conocimiento, abogado, ocupó varios cargos. Él es del Servicio de Relaciones Exteriores, conoce perfectamente todo lo que guarda en relación a la seguridad, porque hizo un masterado en los Estados Unidos y ahora está como ministro del Interior compartiendo con nosotros. Ministro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, presidente. Un gusto compartir con ustedes esta noche en que está jugando nuestro club acá muy cerca. Creo que no estamos bien en el resultado, pero vamos a recuperarnos enseguida. Ahí nos van a informar enseguida ya cómo está el resultado. Y entonces, pero realmente un gusto compartir una vez más en este programa con la audiencia y hablando de un tema que realmente nos preocupa a todos los ciudadanos y nos ocupa a nosotros que estamos circunstancialmente al frente de un organismo de seguridad y con todos los organismos de seguridad del gobierno nacional para tratar de brindar y transmitir seguridad a la ciudadanía. Esa es nuestra obligación, esa es nuestra misión. Ministro, sin lugar a dudas, uno de los temas más importantes en las últimas semanas fue este suceso que ocurrió con el fallecimiento de Uruguazú, un alias de una persona que estaba en la zona de Pedro Juan Caballero, luego vino a Asunción por espacio de casi un año, le trajo a los familiares. Finalmente los sicarios se hicieron cargo, infelizmente, pero ¿en qué condiciones? En un supermercado, en un estacionamiento, Dios no guarde, pudo haber afectado a otras personas. ¿Cuál es la situación real? ¿Cómo esta persona vino desde Pedro Juan Caballero? ¿Dónde está el servicio de inteligencia, información? ¿Se comunicó la policía que estaba acá? ¿Estaba informado, no estaba informado? ¿Cómo le agarró estos sucesos a la policía? ¿Con las manos arriba, sin información, sin conocimiento? ¿O es algo que tenía que ocurrir y que no se pudo hacer nada para evitar? A ver, antes de entrar en el hecho en sí, que lastimosamente sucedió unas semanas atrás, es importante recordar o mencionar quién es este señor asesinado. Sí. Es una persona que hace mucho tiempo está en el mundo de la delincuencia, específicamente en el submundo de las drogas, del narcotráfico,
tiene ya varias causas, tanto en Paraguay como en el Brasil. Era mano derecha, asistente, secretario de hombres muy importantes en ese ámbito también de Rafat. Y con la no presencia de ellos ya en Paraguay, en Brasil, en esa zona de nuestro país, entonces lógicamente el liderazgo queda en disputa. Y Iguazú era uno de los que apuntaba a ejercer ese liderazgo de ese grupo y en esa región del país, y el contacto lógicamente con el Brasil, que como sabemos compartimos frontera en ese lugar y en un espacio bastante amplio de nuestro territorio. Entonces de ahí es que empieza la disputa por el liderazgo, y él a su vez empieza a sufrir algunas persecuciones. El año pasado, específicamente en este mes de marzo, un año atrás, sufrió un atentado en su casa, en Pedro Juan Caballero. 8 personas ingresaron a su domicilio. Él se escondió en un lugar que tenía preparado dentro de la casa, y la policía llegó en ese momento, y de esa manera pudo salvar la vida, y a su vez la de es decir, también salvó la vida la persona que lo acompañó 3 semanas atrás en el supermercado, en el atentado, en el sicariato que sufrió. Es su pareja, ella es de nacionalidad brasilera. Entonces, ¿tenía o no tenía antecedentes? Sí tenía. En todos los casos tuvo sobreseimiento definitivo. Entonces, esos antecedentes directamente no figuran. Por eso es que se dice, tenía pero no tenía. A ver, me explico nuevamente. Sí tenía causas, fue enjuiciado en Paraguay, en Brasil. También se lo detuvo cuando sufrió este atentado en su casa por posesión de armas. En todos estos casos, él salió sobreseído, y por ende sus antecedentes desaparecen. Al solicitar sus antecedentes, queda en blanco. Técnicamente no estaba buscada por la policía. Así es. Entonces no había orden de captura, no había orden de restricción de libertad sobre su persona. La policía no podía avanzar sobre él, no lo podía llevar. Incluso sabemos a esta altura, esa misma noche, que circulaba en un vehículo blindado sin chapa. Si se los hubiese parado por esa infracción, sería una infracción automovilística de estar en un vehículo sin chapa. Se tendría que hacer todo el procedimiento a ver si era robado o no, pero no había un motivo particular para detenerlo, privarlo de su libertad. Y ciertamente todos piensan, y tal vez yo mismo alguna vez pensaba o he pensado, que la policía maneja todo, conoce todo, y antes se decía que no caía una hoja. En Paraguay sí que supiera una persona acá, pero tampoco era eso cierto. ¿Te refería a la dictadura? Así mismo, pero como tampoco es cierto ahora. Sí les puedo decir, y esto ya he compartido en días anteriores, que estos ciudadanos brasileros y paraguayos que fueron detenidos en el mes de noviembre, en una casa, en una fiesta privada, comiendo asado y con algunas chicas, todo hace presumir, y casi es confirmado, que ellos vinieron para llevar a cabo este sicariato en ese momento, en esa oportunidad. Hoy se informó, ministro, que una camioneta que tenía el logo del Ministerio de Salud podría haber sido utilizada y que hoy fue devuelta a dependencia del Ministerio de Salud. ¿Eso está confirmado? Está por confirmarse. Es llamativo porque esa camioneta fue robada el mismo día en la madrugada, creo que fue el 25 de febrero, alrededor de las 5 de la mañana, en Pedro Juan Caballero, en un centro de salud. Sí, sí. Era una camioneta asignada al Ministerio de Salud. Tenía el ploteado para el servicio y asistencia a los indígenas, tenía el ploteado, tenía GPS. Todo eso se le quitó y luego hoy fue de vuelta. Entonces es presumible que fue utilizada para el traslado de los sicarios desde Pedro Juan Caballero a Asunción, y bueno, y hoy fue de vuelta, fue encontrada esa camioneta, reitero, sin el ploteado del Ministerio de Salud, sin el GPS, pero con la llave puesta. ¿Cómo se puede frenar esta expansión del sicariato que antes era territorio de la frontera? Todo el Paraguay, 406.572 kilómetros hay que proteger sin dudas, pero
que llega a la capital no era práctica rutinaria, siempre tenemos que condenar. Ahí tenemos algunas imágenes de apoyo de los casos de sicariato que estamos teniendo y son datos preocupantes. ¿Cómo se puede repeler esto, ministro? A ver, es importante señalar, presidente, que no importa dónde suceda un hecho de sicariato. Si sucede uno, es grave, es gravísimo, en cualquier parte del territorio nacional. Totalmente. Ciertamente, ya hace varias décadas, y lo digo con mucho sentimiento de dolor y de pesar, se viene repitiendo esto específicamente en el departamento de Amambay, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, no de ahora ni del año pasado, sino de varias décadas ya, lastimosamente. Pero reitero, no importa dónde, nosotros tenemos que tratar de evitar eso, tratar de adelantarnos y si no podemos, cosa que no hemos podido, pero si nos fijamos en las cifras, se ha reducido sustancialmente. Claro que eso, a mí como ministro del Interior, no me es suficiente, no me sirve, porque la percepción es otra. Claro. Voy a referirme a datos estadísticos de una consultora internacional que entiendo ya muchos conocen porque es conocida, es Inside Crime, y ahí establece que a nivel latinoamericano, Paraguay el año antepasado estaba en el 4º lugar como país más seguro, y quiero que consulten esa fuente, insidecrime.com. Teníamos 7,6 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes y eso nos colocaba en el 4º lugar. El año pasado bajamos a 6,2 y eso probablemente nos esté colocando en el 3er lugar. No digo que sea de mayor seguridad. De mayor seguridad, siendo el primero en América. En Latinoamérica. Siendo el primero Chile, que ahora entiendo que subió también, todavía no están publicados los datos actualizados para el año pasado, que se publican este año. Pero sí nosotros bajamos de 7,6 a 6,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estábamos en el 4º lugar, ahora estaríamos, supongo yo y casi con certeza, que estamos en el 3er lugar. Pero reitero, no me sirve eso. Claro. El ciudadano no siente eso. Claro. Está en las calles y no se siente seguro. Entonces, ¿de qué sirve que en papeles, en estadísticas y a nivel internacional figuremos con esas cifras en esa posición? Pero nosotros no nos damos cuenta acá. Y acá lo que más afecta es la percepción. Y esa percepción es subjetiva. Pero no importa, nosotros tenemos que trabajar sobre la objetividad. La percepción podría deberse a que nuestros canales casi siempre muestran solamente estas situaciones. A ver, ¿Qué elemento influye para que la gente no voy tenga a una decir percepción? eso, lo voy a decir de otra manera. Yo diplomático, presidente. Sí, y si bien es cierto, somos somos de la misma generación por ahí. Un poco más, un poco menos, pero estamos cerca. No, vos sos mucho más joven que yo. Yo recuerdo en mi niñez y juventud, veíamos un noticiero, en un solo canal lo había. Sí. No sé si puedo decir cuál, estoy acá en el canal, el único que había. Canal 9. Canal 9, claro. Y había un noticiero que era central. 20 se llamaba horas. Hora 20. Hora 20, sí, y señor. todos veíamos, desde nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, los niños, sentados frente al televisor. Velázquez. Había uno en la casa. Velázquez, ¿cómo se llama? Velázquez y la señora Nidia, bueno. Pero acá los que nos rodean son muy jóvenes, parece que estamos hablando Ibáñez. Susana Ibáñez. Susana Ibáñez. Sí, bueno, señor, claro que sí. Y era un noticiero que hablaba lógicamente de la realidad nacional, hablaba del mundo, de la situación internacional. Sí, sí, uno en una hora tenía un compacto de lo que sucedía en el mundo y en el país. Cierto. Ahora no es así, presidente. Es cierto, es cierto. Hasta ahí le puedo decir. Es cierto. A mí no me gusta cuando todo el tiempo es noticias malas, negativas, crímenes. La verdad que nada, yo cambio, honestamente, ¿para qué voy a mentir? Claro. Entonces, uno de los aspectos de esa sensación podría ser lo que consumimos. Yo creo que sí, sin negar que eso está sucediendo. Aparte, antes no había tantas cámaras, ahora, gracias a Dios, tenemos muchas cámaras. Recuerdo 20 años atrás, la ciudad en el mundo, la ciudad que tenía más cámaras en el mundo era Londres. Londres, hasta ahora creo que es. Hasta ahora probablemente, pero lo que hemos avanzado acá y eso ha permitido desentrañar y llegar a solucionar casos muy difíciles en cuanto a homicidios, asaltos, robos. O sea, las cámaras son de suma utilidad,
pero al mismo tiempo hace que la gran mayoría de los delitos y crímenes a veces son transmitidos prácticamente, no digo en vivo, pero minutos más tarde. Y eso compromete muchísimo a las autoridades de seguridad porque es un desafío permanente, diario. Tengo que preguntarte, porque esos datos que me dijiste que ocupamos el 4.º lugar y que probablemente ocupemos ahora el 3.er lugar en América Latina, y esos datos un candidato a presidente de la República extrapoló, ¿puedo hacer ese silogismo, esa conclusión? Yo desconozco los datos de los países nórdicos, presidente. Ah, bueno. Yo me refiero a Latinoamérica. Bueno. Porque tengo datos y cifras. No, ya no dije nada, yo ya cambio de tema porque si no van a creer ahora que yo soy parcial y bueno, ya entramos a otra cosa. Gracias por la aclaración, ministro. Me obviaste hacer más comentarios. Vamos a pasar al otro tema, el tema del microtráfico. El microtráfico, antes, de alguna u otra manera, la gente llevaba la droga a la cárcel, a las penitenciarías. Hoy desde la penitenciaría se surte a los barrios urbanos. ¿Cómo podemos hacer para terminar con ese flagelo del microtráfico que tanto daño causa a la sociedad paraguaya? Tengo que decir, presidente, que es el elemento, la sustancia, el producto químico o natural en su caso, que más daño está produciendo al mundo y a nuestra sociedad. Repetir también al mismo tiempo unos datos que en ocasiones anteriores ya he señalado, presidente, incluso en este mismo programa, en años atrás, ediciones anteriores. Quinta temporada. Le felicito, realmente no es fácil mantener ese ritmo, realmente. Gracias, ministro, gracias. Sí, y entonces, pero vale la pena reiterar porque no solo preocupa, sino que es demasiado importante y conocer esto para entender cómo estamos y a dónde podemos llegar, lastimosamente. Reiterando que es una repetición de lo que voy a decir. El 85%, entiendo que ya subió, pero como no vi los datos voy a mantenerme en lo que sí vi. Okay. 85% de los delitos que se cometen en Asunción y Central, los que vemos a diario en los noticieros, en las redes sociales, a través de las cámaras que se van filmando, robos de celulares, de motos, asaltos, aprietes, etcétera, son cometidos por jóvenes entre 14 y 25 años. 85%. 85%. Son jóvenes. Sí. Algunos inimputables todavía, pero algunos menos que 14. 14 a 29. Sí. Bueno, de esos 85% de jóvenes, Asunción y Central, el 82% están drogas. O sea, ya pasaron la barrera, ya no es que están probando o por probar, ya están consumiendo drogas. Y muchos de ellos cometen estos delitos para obtener recursos para comprar su sustancia, su droga. Incluso algunos celulares se venden por 30.000 guaraníes o menos, porque eso le facilita o le posibilita comprar crack o lo que fuera, el producto que consumen. Sí. Bueno, y a eso tengo que agregar un dato porcentual más. El 80% de ellos son reincidentes. Y no digo una o dos veces, presidente. 7, 8, 10, hace poco cayó un joven, 12 veces estuvo ya en la cárcel. Entonces, en primer lugar, ¿cómo lidiar con ellos? Sí. Y segundo, ¿qué futuro estamos construyendo para nuestro país? Claro. La juventud, el 85% de ellos son los que cometen estos delitos en Asunción y Central, en donde en teoría está la mejor calidad de educación. No debiera ser así, la educación tiene que ser igual en todo el territorio, pero Asunción y Central congrega en teoría a las mejores escuelas, los mejores colegios. Y sumo un elemento más. ¿Qué estamos haciendo nosotros como familias, como padres? Creo que ya sos abuelo, presidente. Abuelo, sí. Bueno, como abuelos, con nuestros familiares, en nuestros grupos sociales, en nuestro trabajo, ¿qué valores estamos transmitiendo? Porque uno dice, ese delincuente, ese drogadicto, sí, pero ¿y de dónde salen ellos? Claro. De familias paraguayas, ciudadanos como nosotros. Totalmente. Y muchos de ellos son enfermos, presidente. ¿Puedo hacerte un comentario ahí, ministro? Por favor.
Ya como médico, yo no sé, no estoy convencido de que la solución sea remitirlo a la penitenciaría, porque son pacientes que están en una etapa de adicción que, por lo que vos informaba, ministro, son capaces de vender lo que tienen, de robar lo que tengan que robar, con tal de alzarse con algunos pesos para comprar su droga. Están en etapa de farmacodependencia, se llama eso. No es el momento de replantear si la penitenciaría es el lugar para los pacientes que son, digo pacientes porque, repito, para mí son pacientes, ¿verdad? Claro. No sé, no estoy seguro que la penitenciaría sea la mejor opción. No, es el momento de buscar otra opción para remitir a estas personas que están involucradas en el tema del micromenudeo. Es un tema interesante al que hay que agregarle que no es una cuestión netamente de seguridad y por ende policial. Acá hay componentes de salud, componentes de educación, fundamental, componentes sociales. Fundamental. Todos tenemos que encarar esto y como van lo que es. A la cárcel y salen peor. Sí, así es, justamente. Pero algunos ya ni llegan a las cárceles, porque de los calabozos de las comisarías son liberados en menos de 6 horas. Pero ahí tengo que aclarar algo, porque ciertamente se presenta como una confrontación policía, Ministerio Público, Fiscalía y Poder Judicial. Perdón, tal confrontación no hay. Hay tal vez sí descoordinación y falta mucha coordinación entre nuestras instituciones, pero tengo que ante todo ser realista y hablar con la verdad siempre, porque así debe ser y así soy yo. Entonces, perdón, sí, simplemente para cerrar este punto. Por favor. Muchos de ellos, en muchos casos, los delincuentes quedan libres. ¿Por qué? Porque son inimputables, primer punto. Claro. Pueden ser inimputables por la edad. Y muchos son, porque antes de los 14 ya están delinquiendo. Los que roban cables, estos que dejan a oscura a veces la ciudad o la costanera norte, etcétera, son niños de 10, 12, 13 años. Entonces, pueden ser inimputables. Ni se los puede subir a la patrullera. Primer punto. Segundo, roban cosas consideradas bagatelarias, o sea, que valen menos, no recuerdo el monto exacto ahora, pero menos de 2 millones guaraníes, 1.600.000. Si es inferior a eso, entonces ya básicamente lo liberan directamente. La Fiscalía ordena liberar. Claro. Entonces, son situaciones que se dan al margen sí de que necesitamos mayor coordinación, y de 23.000 personas que fueron detenidas, privadas de su libertad el año pasado, solo 9.000 fueron a la cárcel. Tantas cosas hay que de este tema de drogadicción, ministro, pero infelizmente somos todos presos del tiempo. El ministro de Argentina del Interior, tu colega, Aníbal Fernández, dijo que en la Argentina ha perdido la guerra, la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuáles son tus repercusiones, doctor Federico González? Aníbal Fernández es mi amigo, compartimos momentos difíciles juntos, porque los problemas allá son bastante similares a los de acá y los nuestros similares a los de Argentina también. Entonces estamos en constante comunicación, enfrentando estas situaciones difíciles. Él expresó eso. Yo les digo, como ministro del Interior de Paraguay, acá no nos han ganado la guerra. Estamos sí en guerra, confrontando directamente contra el crimen organizado transnacional, contra la delincuencia. No nos vamos a entregar, estamos operando y trabajando de frente. No tenemos tal vez muchos recursos, pero la voluntad existe y se están dando resultados. En el ámbito específico de las drogas, puedo decir, presidente, que en este gobierno, en 4 años y medio, se han decomisado 42.000 kilos de cocaína. El gobierno anterior decomisó 8.000 y el anterior creo que alrededor de 6.000. Se han realizado 4.800 operativos de la SENAT. El gobierno anterior hizo 2.100, el anterior 1.400. Tenemos 10 radares que después de varios años de gestión se pudieron adquirir. Están instalando o instalándose en todos los puertos por donde salen y salieron las cargas que llevaron drogas a Europa principalmente. Ahora eso ya no va a suceder, o va a ser mucho más difícil que suceda. Ojalá. Conste que lastimosamente esta gente que está en ese mundo o submundo
maneja alternativas y cuando uno le pone una traba encuentra otra. Sí, sí, sí. Es increíble. Ayer Son vi muy que una chica imaginativos. llevaba cocaína en la ropa, en la maleta, en las toallas. Eso fue la semana pasada y un perro detectó eso. Entonces, estamos teniendo, reitero, una lucha frontal contra el crimen organizado. Hay resultados, con solo mencionar el operativo a ultranza, que produjo un daño de un golpe de 250 millones de dólares a un grupo criminal y les afectó muchísimo. Estamos, si Dios permite, a punto de empezar un operativo bastante similar con otro grupo. Entonces, es una primicia, hay resultados. Hasta ahí le puedo decir. Eso es una presidente. primicia, lo que acaba de decir, una primicia, ministro. Me encanta, ministro. Vos sabés, la gente que nos está viendo sabe perfectamente que yo, de hecho, no soy del partido político del gobierno, pero me gusta que mi ministro, que mi gobierno no tenga esa posición entreguista, esa posición claudicante. Y aquel dicho, adagio que dice paraguayo no wavy, de alguna manera me hace reverdecer momentos idos. Nunca hay que decaer, ministro. Siempre es un buen momento para iniciar, para luchar y para combatir frontalmente el narcotráfico. Y una vez que se tengan los resultados, seguramente los efectos se van a ir viendo de a poco. Cualquier medida que se haga en cualquier dependencia, Senat, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, ¿por qué no? Fuerzas Armadas, siempre va a ayudar a mejorar, a combatir este flagelo, porque realmente sentimos que estamos perdiendo. No hay una cuadra, yo salgo a recorrer justamente por política, y no hay una cuadra donde no haya una persona que tenga una familia, un hijo, una hija que está metida en la droga, ministro. Y realmente es dantesco. Es terrible, realmente es lamentable, da mucha pena. Hay padres, presidente, padres de familia que llevan a sus hijos a entregarlos a la comisaría y dicen, por favor, ténganlo acá, ya no sé qué hacer con él, métanle en el calabozo. Y hay jóvenes que se han suicidado en el calabozo. Es más, les voy a contar algo que a mí me afecta profundamente en lo personal. Yo recorro las comisarías, estoy con el personal policial, juego fútbol con ellos, estoy permanentemente compartiendo. Eso es bueno. El hijo ya lo hacía eso. Es importante compartir porque somos todos iguales ante Dios, ante la ley. Y si ellos sufren, yo sufro. Claro. Y entonces veo y veía la condición de los calabozos, que en algunos casos eso eran deplorables. Entonces, sabiendo y conociendo la limitación de recursos que hay, sin directamente llamarles la atención porque no es culpa del jefe de comisaría, no hay recursos, pero sí uno puede tener iniciativas, les reclamaba, ¿cómo no van a tener colchones? ¿Cómo no van a tener luces, focos dentro del calabozo? Y me respondían, teníamos, pero la gran mayoría de los que ocupan estos calabozos son gente drogadicta, son personas drogadictas, jóvenes. Y utilizan esos elementos para dañarse o para suicidarse. Y con mucha pena les tengo que decir, presidente, que se han dado esos casos. Se han puesto colchones, se han puesto focos y luces para que estén como seres humanos de una manera digna. Y han utilizado esos elementos para suicidarse. Qué lástima. Ministro, tenemos que ir a un corte. Te invito, por favor, a escuchar estos consejos comerciales y a la... De vuelta aquí en Diálogo Franco, como ustedes saben, los lunes estamos siempre nosotros vestidos por supuesto, por Luomo, ¿verdad? Como es la propaganda, ministro, ¿vos te acordás? Para hombres, pero que le gustan a las mujeres. Le encantan las mujeres. Sí. ¿Cómo sabes, ministro? Seguro que... Ah, bueno, muy bien. Ahí estamos al frente, entonces. Con razón se nota luego la calidad del ministro. Hey, coco, ministro. Ministro, Óscar Amancio Denis Sánchez, Félix Urbieta, Edelio Morillo, 2 años, 5 años, 7 años. ¿Qué le podemos ofrecer a estos compatriotas? Es una situación realmente muy dura, muy difícil que nosotros comprendemos para las familias. Sabemos lo complejo que es no tener certeza, no saber qué pasó, dónde están. Nosotros como organismos de seguridad y como gobierno los seguimos buscando, no perdemos las esperanzas. Sabemos que
pudo haber sucedido cualquier cosa ya, pero nosotros mantenemos eso y nuestra lucha y nuestra confrontación contra todo grupo criminal es auténtica, es real, es verdadera. De hecho, en este gobierno se han dado los golpes más duros al grupo criminal EPP, que en realidad es un grupo criminal conformado por familias. Se lo ha abatido al líder histórico de ese grupo, al igual que a otros. Hay detenidos, hay detenidas, hay gente que está en este momento siendo procesada, y la búsqueda y el acompañamiento a las familias no ha cesado, es permanente en cuanto a todas las posibilidades y alternativas posibles, lastimosamente. Acompañamos a la familia en las búsquedas de los cuerpos, si es que haya sucedido eso, ojalá que no, pero nosotros lo seguimos buscando y no perdemos la esperanza. Y la lucha se da, reitero, de manera frontal, continúa. El último golpe que se les dio, que fue realmente muy fuerte, no ha hecho que se hayan bajado los brazos ni las guardias. De hecho, algo muy importante que también es una primicia, presidente, esta semana llegaron finalmente después de 1 año y 3 meses de gestiones, trámites, papeleos, vueltas, 3 vehículos blindados que son sumamente necesarios para utilizarlos en el norte, específicamente a cargo del CODI, la Fuerza de Tarea Conjunta. Hace falta. Esta semana probablemente van a ser presentados y ya trasladados al CODI. Pero reitero, la burocracia y todas las vueltas hizo que se tardara 1 año y 3 meses para adquirir. Necesitamos alrededor de 40. Los recursos nos permitieron comprar 3, pero van a ser sumamente útiles para el traslado del personal, para el cumplimiento de la misión, y esa misión aún no ha terminado. La instrucción del presidente de la República es continuar y llegar a presentarlos a todos ante la justicia como corresponde. Cuando fue abatido el autoproclamado jefe, para mí, los enemigos del pueblo paraguayo, EPP, se le llevó al buen pastor y ahí apareció una persona que sugirió que en tal lugar podría estar. ¿Esa información fue verificada? Fue verificada posteriormente, pero anterior a la presentación de esa información ya se había estado en ese lugar en varias oportunidades. Es una comunidad indígena con la que el CODI, la FTC comparte, no digo diariamente porque estaría faltando a la verdad, pero sí de forma regular ha estado y sigue estando en ese lugar, pero posterior al hecho público de esa información que fue reservada, se chequeó nuevamente, y no solo ahí, porque hay 3 comunidades con la misma denominación y en las 3 comunidades se hizo la verificación. Ministro, en este marzo se cumplen 3 años de la presencia de Ronaldinho Gaúcho. No hubiera pasado nada, hubiera sido toda alegría si fuera solamente la presencia de Ronaldinho, pero ocurrió que una señora, Dalia López, al final consiguió la cédula, la falsificación de la cédula, el pasaporte falsificado. Dalia López, prófuga. No estamos hablando de una persona que sea una conocida narcotraficante o que sea una irregular. Estamos hablando de una persona sin antecedentes, con una hoja teóricamente blanca, limpia, sin ningún antecedente. Hace 3 años no se le encuentra, aparentemente hace unos días estuvo en un shopping. Y vamos a dejar de Dalia, que se sacó foto con todas las autoridades, entre paréntesis. Esta Dalia consiguió la cédula y consiguió el pasaporte, y las personas que le otorgaron el pasaporte y la cédula, ministro, permanecen en su cargo. Para mí lo grave es que la estructura que falsificó la cédula y los pasaportes siguen en su puesto y además no se le encuentra a Dalia. ¿Qué podemos decir respecto a esto? 3 cosas. La tercera, una primicia. Después tengo que anotame vos, por favor, todas las primicias que tenemos. Sí, está en el IBM, voy a anotar. 3 van a ser ya, y esta va a ser la tercera, pero el tercer punto de este capítulo. Primero me dijiste que iba a haber una nueva versión de Ultranza. Algo parecido, dije. Algo parecido. Sí. Segundo,
Me dijiste lo de los vehículos blindados que van a ser puestos a consideración mañana o esta semana. Esta semana probablemente, ya llegaron. ¿Y lo tercero? Y lo tercero, nomina presidente. No, hombre, Catuso y Primer punto. Esta señora que está en pantalla, Dalia, es la tercera persona más buscada en el Paraguay. Con decirte que el primero es Manuel Cristaldo Mieres, EPP. Sí. La segunda es Magna Mesa, sí, EPP. Y ella es la tercera. Prioridad absoluta, encontrarla y detenerla. Tenemos algunos inconvenientes, algunos. Se moviliza en zona de frontera con el Brasil, preferentemente. En Brasil lo que ella cometió no es delito, es una falta administrativa. Eso dificulta. No, pues en el Brasil no tiene la culpa ella. Y sí, pero si está en el Brasil, las autoridades brasileñas la tienen que detener. Sí, pero no le van a detener. Si la orden de captura Paraguay lanza, tiene que detenerle por el pedido de Paraguay, no por el de Brasil. Sí, pero dificulta, en la práctica dificulta, porque allá no es delito. Pero dejemos de lado eso, claro. Es la tercera persona más buscada. Y no de ahora, ya de hace bastante tiempo. 3 años. Es una prioridad absoluta para la Policía Nacional. Se pasea por el shopping de Asunción. Eso no fue corroborado, no estuvo ella, de acuerdo a la información última y todo. Pero reconocieron los fiscales y todo, la policía reconoció. No. El informe policial de ese día era el vehículo, ministro. Pero no el que lo vio, el que la vio, el que vio a la persona, al mostrársele la foto, la imagen, el video, dijo que no era esa persona. Sí su vehículo, sí su hijo, etcétera, etcétera, pero no, en teoría no era ella. No puedo confirmar al 100%. Para el Ministerio del Interior, la que Dalia López no estuvo en ese evento del shopping. En ese momento no. En ese momento no. Sí. Correcto. Bueno. Segundo comentario. Los que estuvieron involucrados en ese hecho de falsificación de documentos o como quiera llamarse, no están en sus cargos. ¿Y están castigados? ¿Fueron sancionados? ¿Están imputados? Ya fueron separados del cargo antes de que yo llegara al cargo al Ministerio del Interior. Con eso, ministro. ¿Perdón? Tienen que ir a la cárcel. Sí, pero ahí ya no es la... hecho fue consumado. Pero ahí ya no es la policía la que lleva adelante eso. Pero el Ministerio puso a disposición de la Fiscalía. Así es, intervino la Fiscalía, todo completo, están separados del cargo. No están ejerciendo esas funciones. Pero no puedo creer que estén separados del cargo y que no pase nada. Pero reitero, ya no es algo que está a cargo de la Policía Nacional. Pero el Ministerio del Interior presentó una denuncia fiscal. Lo hizo antes de mi llegada. Yo ya no participé de eso. Fue incluso más de un año antes de que yo llegara al Ministerio del Interior. No tengo los detalles. Lo que sí le puedo asegurar, presidente, es que esa persona... ¿Cuántas personas son, ministro? Son, creo que 3 personas. 3 personas. Sí. Y no están en sus cargos. Comenzando con el jefe del Departamento de Identificación. Imagino que se lo habrá destituido, se lo habrá echado. Comenzando con el jefe del Departamento de Investigaciones y de Informática. Sí, porque es muy grave, ministro. Mira, yo no quiero polemizar porque tenemos muchos temas, mucho más interesantes que esto, sí. Pero me preocupa como ciudadano que un pasaporte donde dice República del Paraguay, que de repente en 5, 6, 7, 8, 10 países máximo se requiere visa. En todos los otros países en el concierto de la nación, y vos que sos hombre del servicio exterior, valorarás mucho más, ministro, no se necesita visa solamente con el pasaporte. Y todo eso se puede perder por la irresponsabilidad de esta señora. Es tal cual. Pero vamos al tercer punto con una primicia. ¿Cuál es la primicia? En pocas semanas más vamos a estar en condiciones de presentar oficialmente la nueva cédula. La nueva cédula y los nuevos pasaportes paraguayos expedidos por la Policía Nacional con chips para dar mayor seguridad y expedidos con mayor rapidez. Explicamos eso, pero es importante. Es demasiado importante, sí. Realmente es un paso sumamente significativo. Porque el canal, te cuento, el canal se fue sabiendo que voy a estar a identificaciones hoy y le dijo el encargado de identificaciones no podemos dar porque no está confirmado todavía. Y confirma lo que está diciendo, que es una primicia que en estos días se va a hacer oficial. Al ministro del Interior lo confirmaron. Entonces, en las próximas semanas... Conte que hay una música que has de conocer, que Emil Yambay, que es le llevan serenata a una señora. ¿Conoces, presidente? Sí, conozco. Bueno, y se presenta al comisario y le reclama al que lleva la serenata. Y le dice, che, la comisario, le dice, andé la comisario. Hache respetana, a lo respetana, le dice, anda che respetáis.
¿Ando lo respetáis? Así es. Bueno, pero en este caso parece que sí se da. No, si a los otros se les sancionó, estos que están ahora, bueno, firme hoy. Entonces, ¿cuándo vamos a tener las nuevas cédulas y los nuevos pasaportes y qué facilidades tienen? Para el mes de abril, si Dios permite, estamos haciendo las últimas pruebas, los últimos ajustes, es de un nuevo material. Ya va a ser todo informatizado. Yo llegué al Ministerio del Interior con 2 espadas de Damocles sobre la cabeza. Varias en realidad, pero en el... Sí, porque la cola que se formaba ya era en cuanto escandalosa. al tema de identificaciones, 2 en particular. Una, que el sistema estaba a punto de caer. Todo el sistema de identificaciones en la República del Paraguay estaba a punto de caer porque el parche que se le puso ya no daba abasto. Estaba haciendo aguas por todos lados. Y eso yo no podía permitir que sucediera en mi guardia. Y la del presidente de la República. Segundo, la OASI, que como sabe el presidente de la organización... Mario Ado allá. ¿Cómo? Mario Ado Bereja y Junde. Escucho, es mi amigo. Sí, se nota. Y él me aprecia a mí. Se nota. Saltamos juntos hace poco. Sí, Vito. Te iba a decir, eso vos no me animé tanto. No, pero se nota que se quieren. Adelante, ministro. Compartimos los mismos valores, los mismos principios. Está bien, yo te felicito. La misma fe y la misma creencia. Así es el amigo. Así es. Y entonces, la primera que iba a reventar el sistema, que iba a caer el sistema. ¿Y eso cuándo? ¿Fines de este mes? No, perdón, estoy de las 2 espadas de Damocles que tenía sobre la cabeza cuando llegué al cargo, hace 1 año y pocos días. Sí. Entonces, el sistema caía como una posibilidad real, no como una suposición. Segundo, que la OASI, la Organización de Aviación de Aeronáutica Civil Internacional, le había informado, y es así tal cual, al presidente de la DINAC, pueden corroborar con él, con el ingeniero Félix Canazagua, que oportunamente, sin decir cuándo todavía, sin decir en 1 mes o en 2 meses o en 1 año, iba a tomar la determinación de que solamente los pasaportes con chips iban a poder ser aceptados en los aeropuertos internacionales. Sí, es cierto. En otras palabras, que aquel país que no tuviese esos pasaportes no iba a poder viajar. O sea, ningún ciudadano de ese país sin pasaportes con chip iba a poder viajar. Son criterios internacionales. ¿Te imaginas, presidente, lo que y bajo mi guardia iba a suceder eso? Y la del presidente de la República. Entonces me puse en campaña, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? Y hay un proyecto que lleva ya 7 años casi y que justamente apunta a eso. Y está en cuestión de días o semanas, va a hacerse la última prueba y va a poder llevarse a la práctica pasaportes que van a tener absoluta seguridad, no van a poder ser falsificados, va a contener un chip con toda la información necesaria, tanto el pasaporte como la cédula, y ya no vamos a tener estas largas filas que vemos en las pantallas. Lamentable. Se van a entregar en mucho menor tiempo lo que voy a decir, pero yo soy prudente mía. Entonces, en menos de 24 horas. En menos de 24 horas. Digo que en la realidad va a ser mucho menos que eso. Pero como tengo que ser puede ser prudente, que uno entre a la mañana y salga a la tarde ya con su cédula. Y antes incluso. Pero digo menos de 24 horas para no pecar de imprudente. Esto es importante que incluso mañana aparezca como una primicia. Uno va a la mañana, presenta su solicitud de cédula y al mediodía, cuando está después de haber comido un sanguchito, ya se va con la cédula en su billetera. Es muy buena noticia, ministro. Felicidades. Gracias, presidente. Realmente es un esfuerzo muy grande, es un riesgo también porque hay muchos intereses en juego acá. No voy a entrar en detalles, pero hay muchos que no quieren que esto salga, presidente. Ministro, tenemos que ir a un corte último. ¿Cómo no? Corte último y regresamos inmediatamente. Ministro, parte final, infelizmente programé yo como para tocar otro tema, pero la verdad que valió la pena todo lo que nos dijiste. Ahora está en juego la ley orgánica policial. ¿Cuáles son los cambios que se pretenden hacer y si estás de acuerdo o no? Sí, estoy muy de acuerdo. Los cambios son importantes, son necesarios. Eso engloba en gran parte todo lo que se tiene que hacer. El proyecto que fue presentado por varios senadores, encabezado por el senador Zavala, está en la Cámara de Senadores, tiene los puntos claves, esenciales y sobre todo posibles para llevar adelante esta reforma. Es algo que modifica sustancialmente
El tema de los ascensos, que no sea solo por antigüedad, se introducen otros elementos de idoneidad, capacidad, honestidad, se introduce también el polígrafo para los ascensos. Se tiene ¿La Junta de Calificaciones va a estar integrada por oficiales de la policía solamente o también gente del sector privado? Me refiero al Ministerio del Interior. La propuesta es que integre gente del Ministerio del Interior, pero con una mayoría policial respetando la institucionalidad y a la institución en sí como debe ser. ¿Y eso va lo mismo para asuntos internos? Asuntos internos tiene un componente bastante parecido también, pero reitero, respetando a la institución policial como tiene que ser. Pero también con gente del sector privado. ¿O solamente dentro de la jerarquía policial? Dentro de la jerarquía policial, pero acompañados de gente del Ministerio del Interior. El ministro del Interior está en la cadena de mando. La Constitución establece eso, no dice tal cual, pero dice que es el órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la nación y tiene una relación de subordinación, la policía, con el ministro del Interior. Hay dos direcciones básicamente, ¿verdad? La de prevención. Dos modalidades, prevención y seguridad e investigación. Investigación. Así es. Esos también están todos de acuerdo, ¿verdad? La policía científica, la forense, etcétera, etcétera. Todo está incorporado y lo que es realmente da fortaleza y sustento a esto, la policía, la institución está de acuerdo, ellos apoyan este proyecto. Vos sos abogado. Sí, señor. Tenemos que irnos. El Ministerio Público acaba de asumir el fiscal general del Estado. Sí. Entre paréntesis, tuvo una muy buena actuación, hoy lo felicito públicamente. El Ministerio Público puede encargarse creando una dirección anticorrupción policial dentro del Ministerio Público, puede entrar haciendo las veces de asunto interno. El Ministerio Público no. No puede. No. Es una instancia administrativa. Todo lo que se decida ahí sí tiene que pasar a la instancia judicial a través del Ministerio Público. Así debe ser. Pero el Ministerio Público, o sea, voy a cambiar mi pregunta porque a lo mejor no me estoy expresando bien. Yo en estos momentos, fiscal general del Estado, tomo la decisión de crear una dirección, así como hay una dirección de protección a la familia, de protección a cualquier ciudadano. Yo tengo que ir a precautelar y cumplir que la policía cumpla sus funciones. Y si no hace bien su función, el Ministerio Público tiene autoridad para poder ejercer control dentro de la policía. El Ministerio Público tiene autoridad y potestad para ejercer control a lo largo y ancho del territorio nacional. Incluso la policía. Cualquier ciudadano que cometa un delito o surja esa posibilidad y sea sospechoso va a ser investigado por el Ministerio Público. Si está viendo el fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón, puede crear hoy, por resolución, una dirección dentro del Ministerio Público que se encargue de combatir la corrupción en la policía. Así como está señalando, no. No puede. No. Pero sí tiene la potestad, lógicamente, constitucional y a través del Código Penal de llevar adelante todos los procesos de investigación, ministro, en cualquier institución. Ese es un temón. Infelizmente ese no fue el programa, tengo que ser respetuoso con el compañero que entra, pero me gustaría seguir abordando ese tema porque yo tengo una posición diferente. Pero yo soy médico, vos sos abogado. Gracias, ministro. Un lujo compartir contigo. Gracias, presidente. Un verdadero gusto, realmente. Y ojalá nuestro club pueda empatar por lo menos. Ojalá. No sé cómo está Cerro, pero ya me olvidé ya, ministro. ¿Cómo está Cerro? 1-0. Parece que 2 ya. A la pucha, ¿para qué me preguntaste? Nos vamos. Hasta luego.